Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à aula magna do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação da FURB, para o segundo semestre de 2016. A aula terá como tema Memórias de um sobrevivente de tortura na Argentina e será proferida pelo escritor argentino Luiz Ángel Ramil. Gostaríamos de convidar para compor a mesa de honra deste evento as seguintes autoridades: o professor doutor João Natel Polônio Machado, magnífico reitor da FURB. Professor doutor Celso Kramer, diretor do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação da FURB. Professora doutora Rosimere Laurindo, coordenadora do curso de jornalismo, representando neste momento todas as coordenações do CCHC. Acadêmica Bruna dos Santos Bolda, representando todos os acadêmicos vinculados ao CCHC. Gostaríamos de agradecer também a presença de todas as autoridades não nominadas, diretores de centro, coordenadores de curso, docentes e acadêmicos. Inicialmente, para uma breve mensagem em nome dos acadêmicos do CCHC, convidamos a acadêmica de Ciências Sociais, Bruna dos Santos Bolda. Gostaria primeiramente de saudar as autoridades presentes, o reitor dessa universidade, o professor João Natel Polônio Machado, o coordenador do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, o professor Celso Kramer, a coordenadora do curso de jornalismo, Rosimere Laurindo, todos os chefes de departamentos e coordenadores dos cursos presentes, e também aos professores e estudantes que aqui se encontram. Passados todos os cumprimentos iniciais, gostaria de agradecer a oportunidade de representar com essa fala os estudantes do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação. Certamente é um desafio exprimir, num discurso tão breve, as expectativas de cursos tão plurais como os que integram o CCHC, as ciências da religião, as ciências sociais, comunicação social, publicidade e propaganda, história, jornalismo e serviço social. Nesse sentido, eu optei por ter como plano de fundo dessa fala o alicerce do nosso centro, justamente a pluralidade e a diversidade. Isso porque, precisamente na diversidade, que se encontra a magnitude do conhecimento, seja diversidade de abordagem teórica, diversidade metodológica, diversidade discursiva, diversidade de possibilidades de vivências, diversidade de identidade ou diversidade de gentes, como as que encontramos no CCHC. A diversidade é tão importante, pois faz frente ao pensamento único. Portanto, em união à discussão teórica, a diversidade se torna a ferramenta para derrubar o autoritarismo e a intolerância. Tão somente assim, as atrocidades cometidas no passado, que ainda hoje sobre o presente deixam resquícios, como as que o palestrante da noite exporá em forma de testemunho de vida e protagonismo político, poderão findar. Esperamos que o semestre que há pouco iniciou seja marcado por vivências que nos leve a romper com os vários pensamentos únicos que se encontram nessa universidade e a valorizar a diversidade. Seja a diversidade do pensamento humano, a diversidade de gênero, diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de identidade ou diversidade sexual. Somente dessa forma alcançaremos o desenvolvimento intelectual efetivamente humano e comunicativo. Por fim, é importante que não nos esqueçamos de que a diversidade que discutimos aqui na universidade é complexificada na sociedade.
Os fenômenos da sociedade que nós, estudantes das humanidades, analisamos são multifacetados. Ou seja, mesmo que a universidade seja parte da sociedade e discuta questões inerentes à mesma, a sociedade, o nosso objeto de estudo, está para além dos muros dessa universidade. Que tenhamos todos um bom semestre. Obrigada. Da mesma forma, gostaríamos de convidar a professora Rosemary Laurindo para a mensagem em nome de todas as coordenações do CCHC. Boa noite. É uma satisfação poder estar aqui nessa noite para ouvirmos e refletirmos sobre um tema que é comum para o conhecimento de todos os cursos que compõem o Centro de Ciências Humanas e da Comunicação. Eu falo aqui em nome dos coordenadores dos cursos do CCHC, Ciências Sociais, Ciências da Religião, História, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Serviço Social. E não é por acaso que estamos reunidos num centro, né, de Ciências Humanas e da Comunicação, porque a gente tem algo em comum e vamos ver como que refletimos sobre isso na fala, né, do nosso amigo Luiz Ramil, né, a quem eu agradeço muitíssimo, né, por estar aqui presente entre nós, né, trazer o seu testemunho, que não é fácil, né, nós estamos aqui numa noite alegre, né, de reflexão universitária, conhecimento científico, lançamento de livro, mas graças a uma pessoa corajosa, generosa, que vem compartilhar a sua dor, não para se expor, mas porque acredita que isso servirá para os outros, né, que vêm pela frente, sobretudo nesse momento que a gente passa no Brasil. Quando a Urda Klieger, escritora, grande escritora blumenauense, propôs ao curso de jornalismo fazermos um debate com o escritor, imediatamente, sem ter lido o livro, eu falei, né, Urda, esse tema é importante para o nosso Centro de Ciências Humanas e da Comunicação. Vamos levar, e falamos com o diretor, Celso Kramer, que de imediato, também sem ter lido o livro, e disse, temos que trazer para o centro, e levamos para o colegiado, e também todos os coordenadores e representantes também entenderam que isso é muito importante, não poderia ficar só com o curso, e inclusive aí o Centro Acadêmico, né, de Ciências Sociais incorporou na sua programação dessa semana que está acontecendo, a Semana Acadêmica de Ciências Sociais. Então, isso para dizer que é um tema muito importante, muito relevante aqui para esse nosso centro, e palavras, que eu queria dizer é só que a gente vai ter uma noite especial, que a gente tem que ouvir com muito respeito sobre uma história que é um de tantos, né, como é o título do livro. Então, queria só falar umas palavras que não são minhas, são de muitos, mas que Thomas Merton escreve sobre a via de Chuang-Tzu, mestre chinês. Quando a vida era plena, não existia a história. Na época em que a vida na Terra era plena, ninguém dava nenhuma atenção aos homens dignos, nem selecionava os homens capazes. Os soberanos eram apenas os galhos mais altos das árvores, e o povo era como cervos na floresta. Eram honestos e corretos, sem imaginar que estavam cumprindo com o seu dever. Amavam-se mutuamente e não sabiam que isso se chamava amor ao próximo. Não enganavam a ninguém e, no entanto, não sabiam que eram homens de confiança. Podia-se contar com eles e ignoravam que isso fosse a boa-fé. Viviam juntos livremente, dando e recebendo,
e não sabiam que eram homens de bom coração. Por esse motivo, seus feitos não foram narrados, não se constituíram em história. Isso era um tempo que muitos nem acreditam que tenha existido. Mas no tempo de hoje, a gente precisa de narradores, como essa história que a gente vai ouvir com muito respeito. Obrigada, Luiz. Convidamos o professor Dr. Celso Kramer, diretor do CCHC, para a sua mensagem. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer especialmente a Simone, a Cleide, a Rosemary, a Fernanda, a Adileia, a Cintia Regia, coordenadoras de curso, pelo empenho com que vêm se dedicando aos seus cursos e revitalizando, fomentando, criando gosto, incentivando diversas atividades no Centro de Humanas, para que a vida universitária não seja apenas a sala de aula, mas um conjunto plural de ações que formam o percurso de alguém na universidade. Agradeço às áreas, especialmente a Luana, que está aqui presente, que se empenhou bastante na organização do evento, cuidando de cada detalhe para que tudo saísse certinho, com o apoio da Karina, da Rita e do Ricardo, para que a secretaria ficasse guardada, mas também que o pessoal de secretaria se empenhasse. Agradeço aos chefes de departamento, Tarcísio e Cristina, que também têm se posicionado no centro para ajudar o centro nesse momento em que nós temos que discutir uma porção de reformas na universidade e que o professor Natel tem alavancado uma discussão em torno disto. Agradeço e parabenizo o professor Nelson, que junto com o Centro Acadêmico de Ciências Sociais vem organizando a Semana de Ciências Sociais com o tema América Latina, e a semana toda está dedicada a isso. Então, nesse já citado nessa citada colaboração que a professora Rosemary citou, também o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, com o coordenador da semana, somamos o empreendimento e juntamos, dentro da Semana de Ciências Sociais, a vinda do Luiz Angel, e que desenvolve justamente uma temática importante. Agradeço também a todas as professoras e professores, e especialmente aos estudantes do Centro de Humanas, que têm feito uma excelente caminhada ao longo dos anos para manter as humanas dentro da universidade com uma vitalidade própria. Tem outras ações que são desenvolvidas mais recentemente e que são uma integração maior de humanas com a universidade e as outras áreas de conhecimento da universidade. Agradeço em especial a nossa escritora Urda Alice Krieger, que generosamente mediou e se empenhou também para que o escritor Angel estivesse conosco. E agradeço especialmente a presença do professor Natel, nosso magnífico reitor, que tem vindo em todas as semanas. Nessa semana já está a segunda vez com o Centro de Humanas, esteve na segunda-feira na abertura da Semana de Ciências Sociais e hoje está na abertura da Aula Magna, que também é um evento do Centro de Humanas. E aquilo que foi citado já pela nossa acadêmica Bruna, pela professora Rose, e que é um tema extremamente relevante: produzir memória dos sofrimentos passados. Eles não podem ser esquecidos. Nós temos que nos humanizar, mantendo vivo o que nos trouxe até aqui e, sobretudo, o que aconteceu com as outras pessoas que nos antecederam e com pessoas que ainda estão conosco, e quais os riscos que esses sofrimentos e que lições de educação esses sofrimentos e essas violências praticadas na história, que não pode ser esquecida, quais as lições que elas nos ensinam, seja para bem ou para mal, porque a tortura, de certa forma, é uma espécie de escola de produzir saberes e tecnologias para os períodos de paz. Então, não é que a tortura acaba quando o período ditatorial acabou. Nós temos que flagrar, como diz Michel Foucault, as nossas pequenas tiranias cotidianas, nas quais nós também nos envolvemos com práticas de sofrimento, práticas de exploração, práticas de tortura, e flagrar os pequenos ditadores que podem morar nos nossos corações. Então,
Também por isso, estudar as ditaduras, estudar as formas de tortura, os sofrimentos do passado, são importantíssimos. E para que as novas gerações, que não viveram os períodos mais agudos desses sofrimentos, saibam o que é o sofrimento humano e aprendam com ele. Agradeço ao nosso palestrante de hoje pela disponibilidade, mas também parabenizo pela coragem de escrever, de colocar no papel. O livro está maravilhoso, embora trate de uma coisa extremamente terrível. Desejo uma boa palestra. Obrigado. Para uma mensagem em nome da FURB, convidamos o reitor, professor João Natel Polônio Machado. Boa noite, então, a todos, a todas. É um momento de grande felicidade a universidade resgatar, manter uma tradição de aulas magnas. Isto realmente diferencia as grandes universidades. Esse convívio dos estudantes com temáticas importantes no início do semestre é muito simbólico de uma universidade que pensa além da formação profissional. Queria cumprimentar o Celso, diretor do Centro de Ciências Humanas e de Comunicação, a Rose, em nome de todos os coordenadores, a Bruna, em nome de todos os estudantes, em especial o nosso convidado, o nosso palestrante, o Luiz Ángel Ramiro. Queria afetuosamente cumprimentar o Túlio Vidor, que fiquei muito contente de vê-lo aqui, né, Túlio? Assim, o Túlio, uma personagem importante na história da universidade, da construção da universidade. A Uda, que está presente. Cumprimentar o Nelson, pela Semana Acadêmica de Ciências Sociais, o professor Nelson, na qual essa atividade se insere. Esse tema é um tema muito relevante para as universidades brasileiras, embora seja em forma de um relato, de um depoimento, de um período em que talvez quem mais sofreu dentro das universidades brasileiras, talvez não, com certeza, foi a área de ciências humanas. E ela teve uma dificuldade e tem uma dificuldade de se reorganizar por conta disso. Exatamente a intencionalidade dos regimes ditatoriais nas universidades sempre foram em cima das ciências humanas, sempre. Né? E o que se derivou da reforma universitária de 68 tinha muita essa intencionalidade, diferente das áreas duras e tecnológicas que sofreram um benefício, entre aspas, com um direcionamento do regime ditatorial no Brasil. Mas é nítido que as áreas das humanas é uma área que teve muita dificuldade, muita perseguição. Tivemos aqui o próprio professor Mello, contando a história dele na questão da comunicação e tantos outros também relacionados a isso. Então, as humanas resgatarem esse período triste da história da América Latina, não só na questão do Brasil em si, é muito interessante, muito singular e mostra uma preocupação de um espaço de reflexão para que a gente não esqueça e reproduza sempre o título daquele livro inicial famoso no final do regime ditatorial, Nunca Mais, né? Então, assim, a gente sempre tem que ter essa vigilância para nunca mais. E, infelizmente, aqui no Brasil, a própria Comissão da Verdade, que fez um grande trabalho, não chegou a um ponto importante das consequências que os outros países, a Argentina, maiormente o Chile, ainda busca a reparação através da justiça dos erros cometidos e das barbaridades cometidas. Oxalá que a gente encontre um ambiente no Brasil para que isso seja sempre rediscutido, seja reaberto e que efetivamente as pessoas sejam penalizadas. E não, como a gente vê no recrudescimento de algumas questões de movimentos de rua ou mesmo manifestações em redes sociais, de um endeusamento daquilo que deve ser sempre proscrito. Então, olha, parabéns pelo Centro de Ciências Humanas e Comunicação de trazer essa temática, pela Semana Acadêmica. A universidade se sente, Celso, lisonjeada, se sente agradecida e enaltecida por esse espaço ser permanente de discussão de temas importantes de construção para a nossa sociedade e para a nossa universidade. Uma boa palestra. Eu já me desculpei previamente com o Isarro, que eu tenho um outro compromisso. É uma grande pena mesmo,
mas sinta-se em casa, sinta-se acolhido na FURB. Obrigado. E com essa mensagem encerramos essa cerimônia de abertura. Teremos agora a aula magna com o escritor Luiz Ángel Ramil. Solicitamos às autoridades que compõem a mesa de honra para que ocupem seus lugares junto à plateia. Boa noite a todos. Gostaria de apresentar a vocês a escritora e historiadora Urdalice Klieger. Por favor, para que acompanhe. Marcelo Laves, responsável pela capa do livro. Y nuestro palestrante de esta noche, Luis Ángel Ramil, nacido en Buenos Aires, Argentina. Pedagogo e professor, premiado diversas vezes em concursos literários no seu país, tendo também diversos textos traduzidos para o português. Seu livro, um de tantos, o primeiro traduzido para o português, traz a primeira parte de sua juventude sobre a mais recente ditadura argentina, onde aborda a tortura porque passou aos 17 anos, e também a solidariedade humana que conhece neste período. Tal livro faz parte de uma trilogia na qual os livros seguintes abordarão a clandestinidade e o exílio que o autor passou nos anos subsequentes, ao mesmo tempo em que cerca de 30.000 pessoas desapareciam no país vizinho. Tal número não considera as pessoas que foram torturadas e sobreviveram, nem as que foram mortas sob tortura e cujos corpos foram encontrados. Temos conosco também ao professor André Leiton do Carmo. Para ajudar com a tradução, que vai funcionar da seguinte forma. Se alguém tivesse alguma dúvida, por favor, levante a mão em seguida para o tradutor ajudar. Teremos agora o início da palestra e, ao final, teremos um momento para perguntas e o debate. Com vocês, Luis Ángel Ramil. Buenas noches a todos. Gracias a las... ¿Está bom? Bueno. Buenas noches a todos. Gracias a las autoridades por haberme invitado a esta Casa de Altos Estudios a hablar sobre mi experiencia. Gracias a los profesores presentes, gracias a los alumnos, al público en general. Han de saber que no soy un académico, soy solo una persona que tiene una historia para contar, y les agradezco a todos que estén aquí presentes. Si hay entre ustedes estudiantes... No se oye. Se me parecía que no se oía. Nada. Ay. ¿Empiezo de vuelta? Bueno, acá seguramente hay estudiantes de jornalismo, de algo que ver con las letras. Fíjense con un solo parágrafo cuántas cosas podemos ver, ¿no? Memorias de un sobreviviente da tortura. Una situación única, exclusiva, en un momento único durante la dictadura militar, cívico-militar, y en un lugar específico, en Argentina.
Así que eso es de lo que voy a hablar. Circunstancialmente puedo llegar a hablar algo de Brasil, pero con todo respeto, es porque Argentina, Brasil, Uruguay, somos todos parte de una patria grande, y lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente también acá en Brasil. Por eso mi libro se llama Uno de Tantos, porque apenas soy uno de los que pasaron por esto. Para empezar la palestra, vamos a empezar a hablar un poquito de la tortura. ¿Desde cuándo existe la tortura? Si vemos en la historia, podríamos decir que la tortura existe desde que el mundo es mundo. Y aún desde antes, si vemos los mitos griegos, vemos que ya los dioses castigaban a aquellos que no los obedecían. Está el mito de Sísifo. No sé qué desobediencia cometió, pero era obligado a subir una roca hasta la cima de un monte, y cuando llegaba a la cima de ese monte, la roca volvía a caer y Sísifo tenía que volver a subirla. Ese es un ejemplo de tortura inapelable. Los dioses castigaban de esa manera. Después vino la época de los reyes, los emperadores. También los reyes y emperadores castigaban sin posibilidad de defenderse. Después, cuando vino la colonización, los colonizadores torturaban a los indios porque no obedecían, a los esclavos, en fin. ¿Cuál es la diferencia entre esa época y esta? Bueno, a partir del año 1900, 1800 empiezan a nacer los estados modernos y empiezan a surgir la defensa en juicio, empieza a existir un tribunal de justicia que ponía un freno a la violencia o al rigor de los gobernantes. Entonces, hoy en día, en este momento, si una persona, un padre, un padrastro, maltrata a una criatura, le pega, la tortura, siempre hay alguien que puede intervenir el Estado, por medio de un profesor. Si un profesor ve que un alumno viene golpeado, viene maltratado, está psicológicamente alterado, el profesor puede hacer las indagatorias, puede hacer una denuncia, interviene la policía, interviene el Estado. Si un marido, un hombre le pega a su mujer, la mujer puede ir a un hospital y el Estado, en la persona del médico, interviene y hace la denuncia. Lo mismo si un hijo maltrata al padre, el padre es un anciano, el hijo le pega, lo maltrata, lo deja atado a la silla, a la cadera, como hemos visto tantas veces en la televisión. Se hace la denuncia, interviene el Estado. Pero ¿qué pasa cuando el que te tortura es el Estado? ¿Qué pasa cuando el que te tiene que cuidar te secuestra? El que te tiene que tratar bien o dejar vivir te quiere matar. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a ver por qué motivo un Estado grande como el Estado de Brasil o como el Estado de Argentina tiene necesidad de torturar a un joven de 17 años como era yo, o a una joven de 19 años como era Dilma. Entonces, para empezar, hablando propiamente de la situación de aquella época, que es lo que yo cuento en mi libro, los voy a invitar a ver un pequeño filme que dura 4 minutos y después vamos a empezar propiamente con la palestra. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria.
Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea Portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Bueno. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levante a mão, eu vou estar atento. Alguém quiser fazer alguma tradução, tá? Pode ficar à vontade. Este pedazo de film que ustedes vieron fue pronunciado por Che Guevara en 1964.
Los argentinos pudimos ver el film, fracción, junto con otras fracciones, en un film completo, recién en el año 1974, 10 años después. Eso es lo que hacen las dictaduras y los neoliberalismos con nuestras vidas. Atrasan el reloj de nuestra historia. Cosas que acontecen en el mundo, nosotros bajo dictaduras o bajo neoliberalismo nos enteramos 10 años después, o 20, o hay gente que no se entera nunca. Hay gente que piensa que vive una vida normal cuando en realidad está viviendo una vida miserable. Este discurso se llamó La esperanza por un mundo mejor. Fue un discurso que lo dio ese hombre que ustedes ven ahí, un joven bonito, fuerte, en toda la plenitud de su vida, un joven que había pertenecido a una organización revolucionaria, un joven que combatió, fue herido, fue derrotado en alguna ocasión, finalmente triunfó la revolución. Cuando llegó al poder, hizo lo que había prometido, gobernó e hizo de su país un mundo mejor. Ahí dio comienzo a lo que sería un mundo mejor. Yo digo, ¿cuánto hace que la humanidad está deseando tener un mundo mejor? Si pensamos en Jesucristo, hace 2000 años que Jesucristo trabajó por un mundo mejor. Ya sabemos cómo terminó. Jesucristo también fue víctima de la tortura, y cuando las autoridades, cuando el Estado, en la presencia de Poncio Pilato, pudo haberlo salvado de la muerte, por cuestiones políticas Poncio Pilato se lavó las manos. El Estado se lavó las manos y Jesucristo fue torturado, muerto, y hoy, 2000 años después, no vivimos en un mundo cristiano. No vivimos en un mundo donde el prójimo ame al prójimo, donde la gente haga cosas buenas para la otra gente. Han pasado 2000 años. Si pensamos un poco más atrás, pensamos en Espartaco, 2100 años. Un esclavo que luchó por su libertad, peleó contra el ejército romano, él y muchos esclavos, hasta que fueron derrotados y fueron asesinados miles de esclavos. Y hoy, 2100 años después, no vivimos en un mundo libre de esclavos. En nuestros países hay esclavos. Hay esclavos en las facendas de Brasil y hay esclavos en las facendas de Argentina. Hay niños esclavos. Acá. No estoy hablando de la India ni de esos lugares, estoy hablando de acá. Crianzas, niños son crianzas. Urda misma acaba de escribir un libro, ella conocía a una mujer que era esclava acá en Blumenau. Entonces, cuando llega este hombre y nos dice que hay esperanza de un mundo mejor, todos lo oímos. Algunos 10 años después. Yo tuve la suerte de escucharlo, de oírlo en 1970. Y tuve la suerte de oírlo gracias a gente como ustedes, gracias a intelectuales comprometidos con la lucha de los pueblos, que se tomaron el trabajo de recopilar estos fragmentos de discursos, de hacerlos entrar a mi país en forma clandestina, arriesgando la vida, y uniendo esos fragmentos, hicieron una película que con el tiempo se convertiría en un ícono de las películas revolucionarias. Esa película se llamó La Hora de los Hornos. Ustedes pueden ver ahí que se vio en Brasil, se vio en Francia, se vio en todo el mundo. Un grupo de intelectuales como ustedes empezó la movilización con esta película para que el pueblo se diera cuenta de que estaba viviendo realmente en forma miserable. Ahora yo les voy a mostrar en la otra foto cómo era la vida en el año 1968, 1970, que es cuando yo me incorporo a la lucha. Si ustedes ven el mapa, no sé si está claro, pero en todo caso yo se lo voy a leer. La lista de los movimientos revolucionarios que había. En Brasil estaba la Alianza de Liberación Nacional,
el Partido Comunista Brasileño, Movimiento Revolucionario, Comando de Liberación Nacional, Vanguardia Popular Revolucionaria, Política Operaria. En ese partido militaba Dilma Rousseff. Empezó a militar en el año 1964. Y, Política Operaria, que dice POLOP. Después, en Argentina estaba la Organización Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas y el Partido Obrero, que tenía conexión con el Partido Operario de Dilma acá en Brasil. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación. Ahí es donde el Che Guevara dice que muchos países iniciaron el mismo camino que Cuba con diferente suerte. Nicaragua tardó 20 años en hacer la revolución. En el año 74, Nicaragua, en el año 79, después de 20 años después que Cuba, Nicaragua hizo su revolución. En Colombia estaban las FARC, que todavía hoy siguen peleando. En El Salvador, el Frente Martí de Liberación Nacional, que también hizo su revolución. Guatemala, la Unidad Revolucionaria Nacional. En Perú, Sendero Luminoso. En Chile, el MIR. En Ecuador, Alfaro Vive. En Costa Rica, una organización que se llamaba La Familia. En el Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que es donde estaba Pepe Mujica. En México, la Liga Comunista 23 de septiembre. En Honduras, Unificación Democrática, y en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. De todos estos países, los únicos que hicieron su revolución fueron Nicaragua y El Salvador, y Cuba. Pero lo que yo quiero que ustedes vean y que observen en el mapa, y por qué mi libro se llama Uno de Tantos, es porque todo el continente estaba revolucionado. Todo el continente, después de la revolución de Cuba, se dio cuenta que era posible una vida mejor y empezaron a organizarse diferentes agrupaciones, con diferente suerte, con diferente ideología. No estamos aquí para discutir si tenían razón, de hecho, ni siquiera lo sé. Pero vamos a ver qué pasaba en el mundo también. Todo esto pasa en el año 1968. Ustedes seguramente, los estudiantes, los intelectuales, deben saber lo que pasó en el Mayo francés. Una movilización de estudiantes, después apoyada por obreros, que se convirtió en una insurrección popular. Pero también había olas de protesta, por ejemplo, en la República Federal Alemana. Ustedes deben saber que por aquel entonces Alemania estaba dividida en dos. Había dos polos. Uno que era la República Federal Alemana, que estaba dominada por los Estados Unidos, y otro que estaba dominado por el polo soviético, que era la República Democrática Alemana. Eran los nombres que se habían dado. En la parte norteamericana, los norteamericanos llevaron el McDonald's, la Coca-Cola, el Papá Noel, la felicidad norteamericana, pero no alcanzó, porque la gente tenía saudade de sus parientes que vivían del otro lado del muro y querían hacer algo para llegar ahí. Los norteamericanos no vacilaron en reprimirlos y matar gente. Mataron a mucha gente, solamente que los medios en ese momento decían una cantidad, pero nunca el número. Más lento. Eso pasaba en el sector norteamericano, para que nadie piense que estoy hablando en contra de un sector y a favor del otro. Más adelante, abajo de todo, ustedes pueden ver Checoslovaquia. Esa fue la famosa primavera de Praga. Ahí la gente que estaba dominada por el bloque soviético reclamó mayores libertades y también fue reprimido. Los rusos entraron con tanques y mataron un montón de gente, bombardearon Praga de la misma manera que anteriormente la habían bombardeado los nazis. Después pasamos a España. España, después de la Guerra Civil Española, que duró del 36 al 38, se dedicó el Estado español, se dedicó a matar gente. Recién ahora, en esta década, los españoles están reclamando por verdad y justicia, pero son miles y millones las personas que han muerto bajo el régimen de Franco. Solamente crianzas, hay 500.000 crianzas desaparecidas en aquella época, que fueron enviados a otros lugares, regalados o asesinados. Nosotros en Argentina estamos reclamando
por 500 crianzas desaparecidas. Ellos están reclamando por 500.000. Amén de los muertos, amén de gente que estuvo 20 años presa sin causa en España. En el año 68 empieza un movimiento donde la dictadura ya había durado 20 años y los jóvenes empiezan a revoltarse y hay disturbios en España que llegan a la Argentina porque España es nuestra madre patria, ¿no? Después ustedes van a ver México. En México fue la famosa masacre de Tlatelolco. En México gustan mucho de matar a los estudiantes. Los estudiantes hicieron una movilización a la plaza de Tlatelolco, fueron duramente reprimidos y murieron más de 400 estudiantes. Y todos los heridos, por cada muerto siempre hay 5 o 6 heridos. Después está Uruguay. Uruguay es nuestro país hermano. Cuando hay líos en Argentina, hay líos en Uruguay, así que es más o menos lo mismo. Estados Unidos, fíjense qué notable, ¿no? Estados Unidos, el país de la felicidad, del McDonald's, de la comida chatarra, el país que rige los destinos de todo el mundo, también tuvo sus disturbios. ¿Y saben con quién los tuvo? Con el movimiento hippie. El movimiento hippie empezó primero reclamando derechos civiles, después empezó reclamando más derechos civiles para los negros, que en ese momento no los poseían, y por último terminó reclamando en contra de la guerra de Vietnam. El Che Guevara nos hablaba de la guerra de Vietnam. El movimiento hippie luchó bastante contra la guerra de Vietnam y creo que la guerra de Vietnam la ganaron los vietnamitas gracias al movimiento primero de hippies, después intelectual, ¿no? También fueron brutalmente reprimidos, fueron presos, perseguidos, dimitidos de sus trabajos, expulsados del país, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver lo que pasaba en Argentina. Sí. ¿Podés leer eso vos? O resultado da Batalha de Córdoba, o Cordobaço, é trágico, de dezenas de mortos, centos de feridos, mas a dignidade e a coragem de um povo floresceu e marcou uma página histórica argentina e latino-americana que nunca se apagará. No meio dessa luta pela justiça e a liberdade e o império da vontade do povo, saibamos nos unir para construir uma sociedade mais justa, onde o homem não seja o lobo do homem, mas seu irmão. Rodolfo Walsh, jornal CGTA. Eso estaba pasando en la Argentina. Recién creo que fue el rector o el otro profesor, mencionó el peligro que corren las universidades cuando hay dictaduras. En ese mismo año, unos días antes, aconteció lo siguiente en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires hoy en día es la universidad más importante, pero por aquel entonces era la única que había en Buenos Aires. La gente viajaba muchos kilómetros para estudiar. La dictadura militar decidió sellarla y que la gente no pensara más. Y lo hicieron de la peor manera. Entraron en un momento que estaban dando aula, como estamos nosotros ahora, entró la policía, el ejército, y sacó a los golpes, a los pancazos. ¿No? Se llamó la noche de los bastones largos. Muchos profesores fueron golpeados, palos, ¿no? Foi chamada a noite dos bastões compridos. Os policiais usavam cacetetes muito grandes e eles entraram na sala magna e começaram a bater nos estudantes. Y batieron a estudiantes y profesores, y muchos profesores fueron obligados a irse al exilio. Fue un vaciamiento ideológico que tuvo la Argentina. La segunda universidad en importancia en la República Argentina es la Universidad de Córdoba. Y ahí los estudiantes le respondieron al gobierno militar haciendo una huelga, haciendo manifestaciones.
greve. Hicieron una greve y a esa greve se unieron los trabajadores de las fábricas automotrices y se produjo lo que nosotros vemos ahí. Durante 2 días, estudiantes y obreros fueron dueños de la ciudad. Detuvieron a la policía, les quitaron las armas, en fin, se adueñaron de la ciudad. Fue una insurrección popular. Después fue el gobierno envió tanques, igual que los rusos en Praga, y mataron a muchos estudiantes y muchos fueron presos y estuvieron presos por varios años. Eso fue en el año 68. Yo cuento algo de eso de mi libro, porque esta situación yo la vi. La vi por televisión, la vi en el jornal. Por algún motivo la dictadura tal vez quiso mostrar que podían destruir al pueblo, a los estudiantes, y salió en el jornal. Y yo lo vi desde mi casa junto con mi padre. Y eso generó más violencia en el pueblo, más rencor. El pueblo se decidió más a resistir. Desde el año 68, 69 empiezan a crecer en Argentina los movimientos revolucionarios y empieza sobre todo a resurgir un movimiento político y popular que tiene una raíz histórica en Argentina, que es el peronismo. Posiblemente ustedes no sepan, pero mi ciudad, Buenos Aires, fue bombardeada. Fue bombardeada de la misma manera que fueron bombardeadas tantas ciudades durante la guerra, pero no fue bombardeada durante la guerra de Malvinas, fue bombardeada en tiempos de paz, con un gobierno democrático, y creo que es la única nación del mundo que fue bombardeada por su propia fuerza aérea. Para derrocar al general Perón, que era el presidente de aquel entonces, en el año 55, bombardearon la ciudad. Bombardearon la casa de gobierno, bombardearon los alrededores y mataron mucha gente, destruyeron la casa de gobierno. Más o menos como lo que pasó en Chile con Allende, pero 20 años antes. Esa gente que durante el año 55 fue bombardeada, fue proscripta, fue prohibida de ejercer la política, vuelve a la política después del Cordobazo. Hay que decir que el Cordobazo fue llevado adelante fundamentalmente por fuerzas de izquierda, que eran las de la universidad y los trabajadores de las fábricas automotrices. Pero ellos solos hubieran hecho una movilización, una manifestación común. Se les unió el pueblo común, los comerciantes, los campesinos, y así fue que se formó una insurrección popular casi de forma espontánea. Eso hizo que el gobierno de la dictadura cayera, pero siempre hay un recambio, se va un general y volvía otro general. Y ahí entonces el pueblo inicia la lucha revolucionaria, a la cual yo me sumo en el año 1970. Pueden leerla, ¿no? Ustedes ven ahí, y seguramente lo pueden leer porque está en portugués, es cuando Dilma Rousseff cayó presa en el año 1970. En el momento en que ella caía presa acá, yo ingresaba a la lucha popular en una organización política. Yo no sabía de la existencia de Dilma Rousseff y casi ni sabía de la existencia del Brasil. Muestro la foto como ejemplo. No hablo de Dilma como presidenta hoy, sino que hablo de Dilma como una muchacha de 19 años, y por eso la foto está rodeada de otras muchachas a las que ni siquiera conozco, que fueron detenidas, torturadas y presas por lo mismo que decía el Che Guevara, por mantener viva la esperanza por un mundo mejor. Bueno, estas son las circunstancias que me llevaron a mí a ingresar a la política, y son las circunstancias por las cuales el Estado argentino resolvió que era necesario secuestrarme
llevarme a un lugar oculto, que creo que en estos días estuve averiguando, pero durante 40 años nunca supe en dónde estuve secuestrado. Estuve secuestrado con la cabeza tapada, con los ojos vendados, fui torturado, junto con otras personas a las que no vi, pero a las que sentía gritar. Y bueno, esa es la base de mi libro. Yo creo que con esto ya podemos dar por concluida esta parte. Pues ustedes ya vieron cómo eran las circunstancias y por qué a la historia mía que cuento le puso uno de tantos, porque en esa época en todos los países de Latinoamérica, incluso de Europa, hasta en Estados Unidos, la gente era reprimida y maltratada y sufrían diferente suerte. Algunos, después de ser secuestrados en mi país, fueron arrojados al mar, fueron asesinados, enterrados en fosas comunes que todavía no sabemos dónde están. Y eso tiene que ver también con lo que yo decía al principio. Una persona que es torturada por un delincuente puede recibir el auxilio del Estado, pero cuando la persona es torturada o secuestrada por el Estado, no recibe auxilio de nadie. Es sobrevivir o no sobrevivir, es una circunstancia. Decía Dilma que lo peor que puede pasar es esperar el momento en que el torturador venga a torturarte. También yo lo digo en mi libro porque es lo que yo viví. Y también pienso en el inicio de la palestra, ¿no? Cuando hablé de Sísifo. Sísifo llevaba la piedra hasta arriba y cuando llegaba arriba pensaba que la tortura había terminado. Y después la piedra bajaba y comenzaba de vuelta. Así es más o menos como funciona la tortura. Y la tortura siempre se da en regímenes dictatoriales o de neoliberalismo, porque la única forma que tienen de imponer sus ideas económicas es matando y violentando a la gente. Nadie va a aceptar de buen gusto que le roben la plata o que le roben el futuro. La plata, el dinero o el futuro. ¿Está? Que nadie va a aceptar de buen gusto. Ninguém vai gostar de receber, ninguém vai gostar de bom gosto que le roben el dinero, que roubem o dinheiro o el futuro. Ou o seu futuro. Bueno, con esto yo creo que ya está comentado más o menos la historia mía, cómo llegó el libro. Si quieren que hablemos de otra cosa, podemos pasar al debate. Ele dá por terminada essa parte e damos começo ao debate. Quem quiser fazer perguntas.